Muy buena gente. Rolando Graña acaba de destrozar por completo al gobierno de Javier Milei. Entonces el gobierno toma nota de todo esto y dice, ojo, que no la tenemos tan sencilla para la reelección de Milei. Entonces, ¿qué hacemos? Y hay que reconciliarse con Mauricio, para ver si el plan aguantar se combina con el plan asustar. ¿Qué sería? Aguantar con la inflación, este contexto de inflación en un núcleo duro del 2%, más recesión o más cierta recesión para buena parte de los sectores que generan laburo, y también asustar para que no vuelva el populismo, el peronismo, llámese como se quiera. Pero la cuestión de la inflación, si uno la mira en perspectiva, y esta es una cifra bastante molesta para el gobierno, pero hay que darla, la inflación en la Argentina sigue estancada, clavada en un núcleo duro del 2% promedio por mes. Y a veces sube de más, a veces baja un poquito, pero está ahí en ese núcleo duro del 2%, salvo cuando se desmadre porque hay alguna crisis financiera. 2,1% mensual, fíjense, es toda la inflación del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, 2,1. El gobierno puede jactarse de que hoy tiene una inflación que es el 2,1, que es la misma que tuvo Cristina a lo largo de todo su mandato. Y les estoy diciendo las cifras, no las cifras del INDEC de entonces, sino las cifras medidas por Ciudad de Buenos Aires y por otros organismos provinciales en promedio. ¿Cuál fue la inflación promedio mensual de Mauricio Macri a lo largo de todo su mandato? 3%. ¿Cuál fue la inflación promedio de Alberto Fernández, que tuvo picos inflacionarios importantes? El 5,16%. ¿Cuál es el promedio de Milei hasta ahora? Con la inflación que él provocó con la devaluación autoinfligida, 4,8% mensual. Entonces, el gobierno podrá decir que la inflación es un problema del pasado, que va a colapsar a mediados de año, ya pasó mitad de año, la inflación no colapsó. La inflación está otra vez en los mismos niveles que siempre en la Argentina, con el agravante de todas las empresas que cerraron, de todos los puestos de trabajo que se destruyeron, de toda la gente que está mal viviendo con bajos salarios y de todos los que se tienen que ir a trabajar en una aplicación porque ya no consiguen un laburo en blanco. La única prioridad que le queda al gobierno como parte de este plan, aguantar y asustar, que es romper las PASO, que no haya elecciones PASO, y esto es lo que, por eso Karina Milei, que se detestaba con Mauricio Macri, levantó el teléfono, acordaron una mesa política y hay que ver si al PRO, que nació justamente de una elección PASO, de una elección primaria y obligatoria, le conviene hoy por hoy votar en contra de esa elección PASO. ¿Qué le va a ofrecer el gobierno? Y 2 candidaturas para sus muchachos, porque Diego Santilli sigue siendo un hombre del PRO, al fin y al cabo es el que está intermediando, y a él le ofrecerían la candidatura en Provincia de Buenos Aires, y también cederían para que sea Jorge Macri, con el apoyo de la Libertad Avanza, el candidato del PRO en Ciudad de Buenos Aires, o sea que al PRO le conviene porque se conservaría y sería competitivo en 2 territorios importantes. Del otro lado, en el peronismo dijeron, estos se juntaron, entonces nosotros también nos juntamos. Y ahí fue que se organizó la reunión del Hotel Emperador. ¿Por qué? Porque ya que el gobierno está discutiendo con el PRO la manera de romper las PASO, los peronistas se juntaron y dijeron, ojo, que si rompen las PASO, nosotros no tenemos demasiada chance. En esa reunión, ¿qué se acordó? Bueno, que van a defender las PASO, que si no hay PASO van a intentar un sistema interno de elecciones adentro del justicialismo, pero también acordaron ir a charlar es una manera elegante, ir a hablar de manera destemplada, digamos, con los gobernadores para decirles, mire muchachos, no voten contra las PASO, porque si no nosotros les vamos a armar en sus distritos, sobre todo a los 3 o 4 gobernadores peronistas, les vamos a armar en sus distritos listas de peronistas opositores claramente a Milei, y acuérdense que ahora Milei, del mismo modo que está midiendo mal en los territorios urbanos, en las grandes ciudades, por aquello de la falta de trabajo y los bajos salarios, también va a empezar a medir mal en sus territorios. Y ustedes van a quedar pegados a la figura de Milei. Y puede que nosotros no ganemos las elecciones, le dicen los peronistas ortodoxos, pero ustedes, en tanto gobernadores dialoguistas, pueden llegar a perder sus territorios, y así está planteada la cuestión. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, al peronismo le queda este camino, y otro camino que acordaron es el de discutirle, pelearle al gobierno esto que están haciendo con las rutas. Van a ver el desastre que hay en las rutas en un informe de Pablo Ponzona en instantes en GPS, y vamos a intentar descifrar en qué están timbiando la plata, a dónde va la plata, porque cada uno de nosotros que vamos y cargamos nafta en un surtidor es de esa plata. Algunos dicen el 14%, otros dicen el 20%, no importa. Una buena parte de esa plata va
o debería ir al arreglo de las rutas. Ahora, confesión de parte, el vocero Adrián Rabier dijo que la plata no va a arreglar las rutas, no va a arreglar las rutas. Y se supo también por difusión de datos de información pública que más del 70% de toda la plata que se destinó a ese fondo para el sistema vial se subejecutó, vale decir, no se gastó. Las rutas están rotas, la plata está guardada. ¿Para qué guardan la plata? Escuchen al vocero presidencial. Más el cuasi fiscal, hablamos de 15 puntos de déficit fiscal, lo que por supuesto hace que sea muy difícil seguir tomando dinero de los contribuyentes para poner en las rutas cuando el Estado está quebrado, digamos, quebrado, no había manera de financiar estas obras. Entonces, ¿qué propone el presidente? Y esto lo ha dicho en campaña y demás, la Argentina tiene que ir al modelo que utilizó Chile, que utilizó Uruguay, que utilizó Perú, México, Guatemala. Incluso en la Argentina en algún momento en la década del 90 se han privatizado un montón de autopistas y hemos visto inversión privada que generó grandes avances en infraestructura. Uno puede sacar dinero del contribuyente o de los pagadores de impuestos y pagar la obra, pero la Argentina está agobiada de impuestos con altísima presión tributaria y tenemos el desafío de equilibrar la cuenta, bajar los impuestos, mantener la infraestructura. Es demasiado para corregir en 2 años y medio. Tiempo que los gobernadores vienen insistiéndole al gobierno que arregle las rutas. Y en esto hay consenso, de gobernadores de distintos sentidos. Recuerden que el gobierno como tal, los libertarios no tienen un solo gobernador, entonces hay gobernadores radicales peronistas, del PRO, que vienen insistiendo en que les arreglen las rutas. Las rutas no las arreglan, el 73% de los fondos que se pagan con la nafta no se ejecutan. Piensen que el propio ministro de Economía, Caputo, era el que se horrorizaba porque decía los intendentes están cobrando cuando una especie de tasa a las estaciones de servicio, que deshonestos que son, cuando él se queda con la plata y no la ejecuta. Los gobernadores primero promovieron una ley que el gobierno vetó para que el impuesto a los combustibles líquidos se coparticipara. Después sucedió esto. Los intendentes de la FAM, de la Federación Argentina de Municipios, fueron recibidos por la policía en el Ministerio de Economía, se sacaron una foto frente a la Casa de Gobierno también porque le fueron a reclamar al Ministerio de Economía que ejecutara los fondos viales. Ya en ese comunicado de la FAM se abría la posibilidad de que denunciaran a Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. No sucedió. Recién ahora, cuando empiezan a conocerse algunos fallos que van goteando desde algunos lugares de la justicia en Argentina, se animan algunos a denunciar al gobierno. ¿Qué pasará con esto? ¿Correrá de alguna manera en los tribunales federales? Hay que ver. Un juez federal de Venado Tuerto dijo, no, arreglen las rutas, arreglen estas 3 rutas nacionales que pasan por acá porque son una vergüenza, la 7, la 8 y la 33, pero eso en Santa Fe. Otros jueces están aceptando amparos, pero no hay una demanda, o mejor dicho, hay una demanda, pero andá a saber cuál será el destino, que presentó la diputada Victoria Tolosa Paz sobre el uso de los fondos y cayó en el juzgado del juez Ercolini. Hay que ver qué va a hacer el juez Ercolini con esa demanda. ¿Pero por qué? Porque es una demanda que es tan evidente la prueba, porque el propio gobierno constituyó la prueba en su contra, en este caso el ministro de Economía, al no gastar la plata de los fondos en los arreglos de las rutas, constituyó la prueba en su contra, que es como la causa Libra. Si un fiscal o un juez tienen que hacer algo, tienen que llamar a Toto Caputo. Del mismo modo que en la causa Libra tenían que haber llamado a los amiguitos de Milei y a Milei, que además se sabe que mintió cuando dijo que había encontrado el contrato de Libra dando vuelta por internet. ¿Cuál fue el destino de esa causa en la justicia? Nada. El fiscal no indagó a nadie, el juez apartó a los querellantes porque le eran demasiado molestos, falta que lo defina la Cámara. Y ahora, ¿cuál será el destino de la causa por la malversación de los fondos públicos, por los cuales la gente se tiene que romper los autos en los pozos de las rutas más mal tenidas? Andás a ver qué es lo que pasa. La única causa que sí está avanzando en Comodoro Pi es la del destino del señor ya ex jefe de gabinete Manuel Adorni. La verdad es que los que están haciendo la investigación en Comodoro Pi, cuando le presentaron esta semana es como el paso previo para la indagatoria a Adorni. Le dicen, bueno, esta es una causa por enriquecimiento ilícito. Se invierte la carga de la prueba. Señor Adorni, venga y demuéstreme acá de dónde sacó toda esta plata. ¿Cuánta plata? Bueno, cuando uno lee el detalle, lo tengo por ahí, no le cierra el blanco a Adorni. O sea, gastó más plata en blanco que la que cobraba con su sueldo de jefe de gabinete, pero mucha plata además. En el periodo que fue funcionario, los Adorni gastaron 43 millones de mangos de más de lo que cobraron en blanco. No le cierra el blanco. Tampoco le cierra lo que hasta antes de la declaración jurada se consideraba el negro. Hay $402.000. Esto dice el dictamen del fiscal, no es un cálculo al voleo. Que dice, señor, venga y explíqueme. Y hasta ahora
Yo la verdad pensaba que, bueno, que la famosa declaración jurada correctiva, donde Adorni reconoció que había sido un evasor y que era un mentiroso porque había mentido en el Congreso, iba a tener los papeles necesarios como para que se diluyera la investigación. Bueno, no. La verdad que la declaración jurada es eso, es una declaración jurada donde bajo el genérico de venta de activos, Adorni dice que consiguió $565.000 y ahora deberá demostrarlo. ¿Cómo lo esperan los fiscales, el equipo que investiga y que laburó muchísimo en todo este tiempo, incluso ni se tomaron feria? ¿Cómo lo toman? Dice, bueno, que nos demuestre. ¿Sí? El problema es que hasta ahora Adorni parece como que no entendió, o no tiene un buen abogado, o no entendió. Es extraño que un jefe de gabinete, teniendo todo el apoyo del Estado, vaya crudo a una declaración donde le van a pedir que rinda cuentas. Pero así están las cosas. Hasta ahora Adorni no se defendió muy bien. Recuerden que le fueron cayendo las cosas una atrás de la otra y iba de papelón en papelón. Le quedan, ¿cuánto? 10 días hasta que va a poder poner sobre la mesa lo que se llama la documentación respaldatoria, donde deberá justificar los $565.000 que dice que consiguió. ¿Cómo? ¿Será con el pendrive? ¿Será con la caja de zapatos del padre? Bueno, ahí deberá justificar porque no está detallado en la declaración jurada, solamente dice venta de archivos. La temporada 2 de Adorni, que se va a llamar en este caso Adorni en Comodoro Pi, está a punto de comenzar. Pero volvamos a lo del comienzo. El gobierno parece, en esto que yo les digo, un plan aguantar y asustar. Aguantar con la única bandera que le queda, que es la inflación, que le volvió a subir, y asustar para decir, bueno, que no vuelva el peronismo. El problema es que en los sectores de poder que apoyan el plan económico, más o menos, del gobierno, dicen, bueno, podemos seguir apoyando a Milei, llega competitivo Milei para el 2027. Y ahí es donde levantan la mano los outsiders o los insiders, depende cómo se los llame, cómo se los vea. Esta semana se volvió a hablar de mucha gente que quiere ser candidato a presidente. Bueno, el ya un poco difuminado Pastor Dante Gebel, que apareció un momento, y por ahora se ve que no le dieron bien a las encuestas porque no volvió a aparecer. Carlos Melconian también dijo que él quería ser candidato a presidente, tampoco lo dijo demasiado enfático. Jorge Brito, que fue presidente de River y uno de los directivos del Banco Macro, está en tándem con Daniel Haddad, que se reunió con Milei y le dijo, bueno, te voy a avisar si soy candidato a presidente. Por ahora no se sabe qué espacio ocuparían. Todos dicen, bueno, es un espacio de centro. Van a tener números esta noche en GPS que les vamos a contar cuánto hay de posibilidad de que haya un espacio de centro que efectivamente atraiga votos. ¿Es un sueño de una mesa de arena, de gente que no conoce demasiado los territorios? ¿Hay alguna posibilidad? Que dicen las encuestas? Las encuestas sí, efectivamente, les adelanto, hablan de un 20 y un 30% de gente que dice que yo no votaría ni a Milei ni al peronismo. Pero ¿a quién votarían? Porque después, acuérdense que ahí entra el plan asustar. Después mucha gente dice, no, yo voto al gobierno o voto contra el gobierno pensando que es un voto útil. Y aparece después la mala de la telenovela, que es Victoria Villarroel, que ya está empezando a decir claramente que a ella le gustaría ser candidata a presidenta. Imagínense cómo le complica eso al gobierno, porque lo poco que pueda sacar Villarroel de votos, se los va a sacar directamente a Milei, porque nadie va a pensar que Villarroel es una candidata de izquierda, zurda, socialista, ni nada por el estilo. Y entonces eso al gobierno le cae mal. Y es más, ya sabemos que Villarroel está excomulgada de todo el mileísmo y los libertarios, pero lo que dijo hace 2 semanas fue lo que todavía enfureció más al gobierno cuando todo esto vía Twitter, ¿no? Diciendo que, que había que dudar del estado de salud mental de Milei porque retuiteaba las teorías conspirativas de Lilian Lemoyne, la diputada, que dice, claro, cosas tales como que hay un complot entre Rusia, el comunismo y Hollywood para hacer dejar mal al varón contemporáneo. No sé, yo la verdad que esas cosas no las entiendo, pero en base a eso Victoria Villarroel atacó duramente a Milei diciendo que había que tener algún tipo de duda sobre su estado de salud mental si seguía retuiteando esto. Los outsiders o los insiders, los que vayan por adentro, todos, si levantan la mano es porque están esperando, y acá podemos incluir a la propia Patricia Bullrich, que dejó trascender que si Milei llegaba competitivo, ella se quedaba detrás, pero si Milei no llegaba competitivo, ella podía ser también candidata. Todos estos están pensando y están leyendo que ya sea por los defectos económicos, y ya sea por la caída en las encuestas, ya sea por la falta de empatía con la sociedad, lo que Milei daba por descontado que iba a llegar competitivo a la reelección, hoy muchos, entre ellos los que están o los que estuvieron de su lado, empiezan a pensar que no va a ser tan fácil, que no va a ser así. Bienvenidos, esto es GPS.